¿Cómo están todos ustedes, hermanos? Dios les bendice en esta tarde. Hoy, 20 ya de septiembre de este 2018, donde creemos que Dios hoy nos va a bendecir a través de la palabra, como cada día jueves, 21 horas, horario de Santiago de Chile, y en los diferentes países que siempre nos acompañan. Saludamos a todos ya los amigos que se están conectando para hablar un tema de mucha reflexión, un tema de mucha profundidad, donde vamos a hablar sobre las 3 de la madrugada y sobre las 4 de la madrugada, la tercera y cuarta vigilia de la noche. ¿Qué es lo que sucede hasta ahora? Donde espectros, fantasmas y espíritus inmundos y demonios y ángeles caídos se mueven en un mundo real, en un mundo invisible. Todo eso lo vamos a ver a través del tema de hoy, el sonido del cielo, donde vamos a compartir este tema que va a ser de mucha bendición para que podamos nosotros crecer y tener en cuenta en que la iglesia debe de estar atenta, en que la iglesia no debe desconocer las artimañas de Satanás el diablo. Por eso nuestra responsabilidad es poder estar firme contra todas las acechanzas o insidias de Satanás el diablo. Tercera y cuarta vigilia de la noche es el tema de hoy. Y Dios bendiga a cada uno de los que se van a conectar. Vamos a estar tocando un tema de mucha profundidad. Y también vamos a estar tocando temas que nos van a llevar a ver cómo está nuestra vida espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos para poder contrarrestar las obras de Satanás el diablo. Así que ya un saludo a todos los que se conectan y a los que van a estar junto a este programa, El Sonido del Cielo. Les voy a invitar a que oremos juntos para declarar la bendición de Dios y que Dios nos bendiga en esta noche para tener una tarde de bendición y que el Espíritu Santo se pueda mover a nuestro favor. Oremos al Señor para que el Espíritu Santo se manifieste de una manera poderosa y grande y podamos ver su gloria. Dios eterno, te damos gracias por tu amor, porque nos has bendecido en este día, porque nos has guardado, nos has protegido en tu gracia y en tu misericordia, porque hemos visto el sol, porque hemos visto la naturaleza, porque hemos visto tu rostro en la sonrisa de un niño, porque hemos contemplado un respirar, y es todo por gracia, todo por tu misericordia. Queremos, Señor, entrar de lleno a este tema de hoy. Ruego que el Espíritu Santo venga sobre este tema. Nos cubra, Señor, en toda la enseñanza para hablar un tema de mucha profundidad. Y que la gente que va a escuchar este tema tenga un espíritu enseñable, un hambre, una desesperación de crecer, de avanzar y poder ver lo que no se ve. Porque lo que vemos con nuestros ojos no es lo real, sino lo que no se ve. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendícenos, venga la maestría, la palabra profética, lo pastoral. Venga, Señor, tu gracia y tu misericordia acompañarnos en esta noche y podamos ver tu gloria y contemplar tu hermosura. Gracias, Señor, te entregamos este programa, El Sonido del Cielo, y el tema de hoy, tercera y cuarta vigilia. Ningún espíritu de venganza venga hacia nosotros. Ningún espíritu de contragolpe venga a nuestra vida, sino lo anulamos y lo desbaratamos y lo llevamos sujeto a la obediencia de Cristo. Y así podemos ser libres en el Señor. Todo acuerdo en la mesa de los demonios queda anulado, desbaratado, destruido, sin efecto en el mundo espiritual. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Bueno, ya estamos conectados, hermanos. Damos gracias al Señor por todo lo que Dios va a hacer en esta tarde. Así que usted atento y la mayor atención para poder hablar este tema. Es un tema muy profundo el cual vamos a tocar, porque vamos a estar hablando de 2 vigilias, el cual están en la madrugada. Donde en esas 2 vigilias tanto hay muchas entidades en el mundo espiritual que se mueven y se manifiestan, y con la ayuda de Dios
Creemos que Dios nos va a bendecir en esta tarde. Bueno, saludamos a todos los que ya se están sintonizando. A cada uno de ellos los bendecimos. A Walter, Jenny, Dios te bendiga. José Luis Sánchez, María Teresa, Dios te bendiga. Gigi, Dios te bendiga. Brian Ramos, las bendiciones hacia su favor. Liliana Álvarez, un abrazo, que Dios le bendiga. Hermano Luis Toledo, Dios le bendiga. Liliana Álvarez, Dios le bendiga. Juan Pablo, las bendiciones a su favor. Camila, Dios te bendiga. A tu mamita, a tu hija. Elba Griselda, Dios te bendiga. Johan Manuel también, Dios le bendiga. Elba Griselda, Camila Muñoz, Dios te bendiga. Marta Cuevas, las bendiciones. Desde México también, Dios le bendiga mucho. Y que Dios en su gracia y en su misericordia se pueda mover a favor de ustedes. Saludamos también a la pastora Victoria desde el Ecuador. Pastora, Dios le bendiga. Y a cada uno de los que se están sintonizando, como cada día jueves. Cada día jueves estamos tocando estos temas que nos van a ayudar a avanzar y a crecer. Hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia, porque son las cosas que no se ven. Porque lo que no se ve no es lo real. Las cosas que en el mundo sucede, escuche bien, hay cosas que en el mundo no se están viendo, pero son las cosas como más reales de las que vemos con nuestros ojos. Lo que vemos con nuestros ojos no es lo real, sino lo que no se ve. Ese es el punto. Y vamos a analizar tipo de entidades el cual se pueda manifestar en la madrugada. Vamos a ver también cómo se abren los portales a entidades, al inframundo. Hay portales que se abren producto de algunas cosas que el hombre o la mujer hace. Y esos portales abren puertas para que puedan entrar espíritus, espectros, fantasmas o entidades en el mundo espiritual, como también demonios o huestes, espíritus inmundos o ángeles caídos. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo también al final de este tema. El tema que vamos a hablar en este día es la tercera y cuarta vigilia. La tercera y cuarta vigilia, y vamos a comenzar la 3 de la madrugada. Después vamos a ir a la cuarta vigilia y después vamos a hablar sobre las entidades el cual se puedan manifestar. Vamos a hablar sobre diferentes entidades, cómo se manifiesta y cómo entra. Vamos a hablar sobre la comunicación de los muertos. Vamos a hablar sobre la necromancia. Vamos a hablar sobre áreas el cual el enemigo puede entrar, la tabla Ouija, juegos también. Cuando están los movimientos de cosas que caen, cuando se apagan la luz, cuando se enciende solo el televisor. Todo eso lo vamos ya a ir relatando al final del tema, para que usted nos acompañe y podamos tener una tarde de bendición en este día. Comenzamos entonces con el tema de hoy, la tercera y cuarta vigilia de la noche, en el horario nocturno. Existe un horario nocturno, el cual viene el sueño. A las 3 de la madrugada, ya también entrando la cuarta vigilia, es donde viene el sueño como más pesado. El sueño se le llama el sueño del reposo. En el sueño del reposo es donde ya nuestros 5 sentidos están en reposo. Y ahí donde las entidades en el mundo espiritual aprovechan de entrar, hasta pueden colocar sueños en una persona que está contaminada, y cuando se levanta esos sueños van a ser activos. Por eso, hermanos, que es importante que cuando nosotros nos vayamos a acostar, digamos la palabra profética: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y cuando declaramos esa palabra, estamos diciendo en el mundo espiritual: mi sueño está cercado, mi sueño está confiado, porque hay una guerra. Por eso es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de todo mal. Quiere decir que hay una batalla en el mundo espiritual, que mientras nosotros estamos durmiendo, mientras el cuerpo está en reposo, las entidades, espectros, fantasmas, espíritus inmundos, demonios, ángeles caídos, se empiezan a manifestar con demasía. Y es importante entonces nosotros como iglesia no desconocer estos temas. Es por eso que la iglesia debe estar atento para oír lo que dice la palabra. Vamos entonces de lleno con lo primero, que es las 3 de la madrugada. ¿Qué sucede a las 3 de la madrugada? Antiguamente yo de niño escuchaba a mis padres que decían, que son pastores,
ellos decían que enseñaban, y en el mundo pentecostal también, en que a las 3 de la madrugada es donde el ángel pasa lista y pasa a las 3 de la madrugada. Y tenían razón. Decían una gran verdad, con conocimiento, pero ahora viene con revelación. Y es donde a esa hora, en el mundo espiritual, y vamos a ver por qué a las 3 de la madrugada también se ejecutan todas estas entidades en el mundo espiritual. A las 3 de la madrugada es donde el ángel de Jehová, empieza a pasearse a través de todo el mundo, en todos los horarios de las 3 de la madrugada, es donde empieza a buscar. Por eso que los ángeles toman las oraciones y la adoración de los que claman también de madrugada, de los que están orando. Orad y velad para no caer en tentación. Hay que orar, hay que velar, hay que estar leyendo la palabra, que nuestro espíritu pueda estar orando y velando. Usted puede estar durmiendo, pero como su espíritu lo entregó en paz, asimismo su espíritu sigue velando y orando con gemido indecible, que ahí está trabajando el Espíritu Santo. Es la hora, esa hora es muy importante. Y es importante saber que a esa hora, como se mueven los ángeles también de Dios, estamos hablando de la tercera hora, que es la tercera vigilia de la noche, así como se mueven también los ángeles, también hay una demasía de entidades en el mundo espiritual. Una demasía de entidades en el mundo espiritual, de fantasmas, de espectros que se empiezan a mover a esa misma hora, en todo su apogeo. Y vamos a ver por qué precisamente a las 3 de la madrugada es donde se mueven más estas entidades. Es porque es la hora donde es una hora profética. A las 3 de la madrugada es una hora profética. Y cuando estamos hablando de una hora profética, porque el número 3 es la hora novena de la oración, es la hora del clamor, es la hora del tercer día, es la hora donde oramos, clamamos y gemimos, y Dios se mueve a través de la tercera hora, que simboliza también la Trinidad, y vamos a ver también qué significa el número 3. Por eso que a esa hora, a las 3 de la madrugada, se empiezan a mover todas estas entidades a las 3 de la madrugada, porque empiezan con el número 3. ¿Por qué a esa hora? Porque a la hora tercera es donde resucitó Jesucristo, del tercer día. Entonces, ellos lo hacen para ridiculizar la Trinidad. Recuerda que nosotros somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces estas entidades se empiezan a manifestar de las 3 de la madrugada para ridiculizar la muerte y resurrección de Cristo al tercer día. Tercer día. Es por eso que tenemos la palabra del Señor. 3 veces también nos hablan en que los serafines dicen santo, santo, santo. Es porque siempre se está trabajando, siempre el Señor ha estado trabajando con 3. También tenemos los atrios, el lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, también simbolizando el número 3. Tenemos los atributos divinos de Dios, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Son atributos del número 3. Y cuando hablamos del número 3, estamos hablando de las cosas de Dios también. Por eso el enemigo se levanta. Si usted recuerda la palabra cuando dice que Pedro y Juan subían a la hora novena, que la hora novena era a las 3 de la tarde. Y ahí en ese momento, ahí donde Pedro, a aquel que estaba en la puerta de la hermosa, le dijo: no tengo plata ni oro, más lo que tengo yo te doy. Y ahí donde se empezó a mover a las 3 nuevamente, que sí simbolizando el número 3, es la hora que significa una palabra profética y específica. Entonces los enemigos, tanto el enemigo como Satanás, como todas estas entidades en el mundo espiritual, a las 3 de la madrugada entran para ridiculizar el número 3, se empiezan a mover. ¿Y cómo entran? A través de los sueños, a través de perturbaciones, gente que no puede dormir las madrugadas. Y precisamente de esa hora vamos a ver casos también sobre exorcismo, que a las 3 de la madrugada también el enemigo empieza a atacar. Entonces, a las 3 de la madrugada el enemigo empieza a moverse, el enemigo empieza a atacar. Hay gente que tiene insomnio, hay gente que tiene que estar con pastillas para dormir, o porque su vida están siendo atormentada, su vida están siendo influenciadas o contaminadas por alguna de estos ambientes tóxicos, ambientes, atmósfera, climas tóxicos de contaminación.
Y ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta en que si hay algún área en que el enemigo está trabajando, tenemos que declarar la palabra profética para el descanso en el reposo, porque viene de las 3 de la madrugada, cuando ya entramos a la hora cuarta, la cuarta vigilia, que vamos a hablar luego, es donde viene el sueño del reposo. Ahí donde ya nuestros 5 sentidos están en reposo. Y ahí es el mayor peligro, porque ahí también el enemigo puede entrar en los sueños, a través de los sueños, tanto como sueños que quieran contaminar nuestra vida. ¿Usted se recuerda la película del exorcismo de Emily Rose? Ella empezó a tener influencia, y miren qué interesante, a las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada, Emily Rose, incluso se hizo una película del exorcismo, que es una película real, de la vida real. Emily Rose dice que a las 3 de la madrugada empezó a escuchar voces. Luego, cuando empezó a escuchar las voces, empezó a ver imágenes diabólicas. Y ahí comienza a las 3 de la madrugada con posesiones ya demoníacas. Ella ya empieza a perturbar su mente. Ella comía araña. Su excremento, comía las cucarachas que estaban en su cuarto, como era de madera, y se las comía. Empezó a perturbar su mente, y miren lo interesante, que a las 3 de la madrugada precisamente es donde se empezó a manifestar estas entidades que le empiezan a hablar, y ella empieza a escuchar voces, pero como no sabía canalizar esto, fue influenciado por entidades demoníacas, por espíritus, por espectros y fantasmas que empiezan a aparecerse también hacia su vida. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado contra estas entidades que se empiezan a manifestar. Y cuando pasó este caso del exorcismo, el padre, el cual le hizo el exorcismo, no pudo sacar al demonio. Al final la niña muere. Y cuando muere, acusan al padre, un padre católico, lo acusan porque lo acusaban de que él fue el responsable de la muerte de Emily Rose en el exorcismo que había hecho, que algo había hecho mal. Lo llevan a juicio y lo toma el caso una abogada. Cuando esta abogada va a la cárcel, le dice: cuéntame todo lo que pasó. Y el cura, el sacerdote, le empieza a hablar todo lo que había acontecido sobre el exorcismo, y ella toma el caso sobre el sacerdote el cual le había hecho el exorcismo a Emily Rose. Cuando esta mujer, esta abogada, va a su hogar, lleva su archivo y ya preparando los informes, dice que a las 3 de la madrugada empieza a escuchar ruidos en su casa. Lo que nunca había escuchado, lo que en otras veces no lo había visto, empieza a escuchar sonidos, ruidos a las 3 de la madrugada. Nada es casualidad, sino que lo que sucedió es el mundo espiritual de estas entidades que se mueven a esa hora para ridiculizar. Satanás no se duerme, sino que envía estos espíritus diabólicos de entidades para causar daño al ser vivo. Los principados, estos principados que se mueven en este mundo espiritual, recuerde que estos principados se mueven porque Satanás, cuando cayó a la tierra, se trajo esas 4 jerarquías: los principados, los gobernadores, las potestades y las huestes. Que los principados son primeros en tiempo, primeros en rango, primeras creaciones, primeros en lugar. Son el arjeo, el arché. Y también los gobernadores que se mueven en el mundo espiritual, los como Clator. Entonces te mueven estas entidades para dañar y perturbar las potestades, que es la seuxosia, el derecho legal. Y también tenemos las huestes, que son los demonios y espíritus inmundos. Y todas estas entidades se empiezan a mover en un mundo espiritual. Y nosotros no podemos desconocer esta temática, no tenemos que desconocerla, al contrario, tenemos que conocer cómo actúa el enemigo. No podemos ir a una batalla si no conocemos a nuestro enemigo. Los principados que se mueven en este mundo espiritual, también hay espíritus que se mueven a través de espíritus en lo nocturno. Tenemos también Lilith, que es una entidad de un espectro nocturno en que se mueve a través de su cubo e incubo, en las relaciones, los sueños húmedos.
Algún día quizás vamos a hablar de este tema porque también es un tema muy profundo, pero más o menos le estoy dando la idea de cómo se mueven algunas entidades este mundo espiritual. Por eso es que hay que estar atento contra estos espíritus que se mueven en la madrugada. Recuerde que a las 3 de la madrugada los ángeles de Jehová empiezan a moverse. Los ángeles de Jehová también visitan al pueblo, tomando nota, tomando puntos, recibiendo las oraciones, recibiendo la adoración y colocando sueños de Dios. Si el Hijo del Hombre os libertare, seremos verdaderamente libres. Y cuando somos libres, entonces el Señor empieza a colocar sueños. A través, hermano, mire, a través de cuando hay el reposo, cuando el hombre y la mujer están en Dios, vienen sueños de Dios. Vienen sueños en que el Señor coloca también a través de las entidades espirituales de Dios, coloca sueños de Dios. Y a la vez también coloca palabras proféticas en los sueños que cuando despertamos son activas. Pero el enemigo también conoce ese diseño. El enemigo también sabe. El enemigo es astuto. Génesis capítulo 3, verso 1, que la serpiente es la más astuta que todos los animales del campo. Eso significa que él sabe lo que hace, que él no se duerme, como las entidades que en la versión amplificada de Efesios capítulo 6, versos 11 y 12, dice que ellos son expertos, maestros. Otra versión dice profesionales en sus áreas. O sea, estos espíritus saben lo que están haciendo. Por eso que hay una palabra, y esta palabra profética es un conocimiento que lo quiero llevar también a una revelación. ¿Usted ha leído la palabra de Jeremías capítulo 33:3? Jeremías capítulo 33:3, que dice: clama a mí, yo te responderé. Es una palabra que usamos muy a menudo. Una palabra que usamos constantemente: clama a mí, que yo te responderé. Es una palabra profética con conocimiento en la escritura, pero tiene una gran revelación. Cuando dice este pasaje de Jeremías 33:3, está diciendo también que ahí en ese número, no es casualidad que vemos los tres números. El 3, Jeremías 33:3, que es 3 y 3, que está llevándolo a la Trinidad, que está diciendo que en la madrugada, clama a mí en la madrugada, porque ahí estará la Trinidad. Clama a mí, porque ahí estarán las virtudes, porque ahí está el omnipresente, el omnipotente y el omnipotente, omnipresente y omnisciente, que ahí están las tres cualidades, que ahí están los tres niveles en cual se pueden mover. Por eso es que Jeremías 33:3 está diciendo que es el número de la Trinidad, es el número de la relación con Dios, y eso es a las 3 de la madrugada. ¿Por qué? Porque en el capítulo de Jeremías, capítulo 33, dice: clama a mí. Jesús murió a la hora novena, 3 de la tarde, y el diablo quiere ridiculizar el número 3. Y al ridiculizar este número 3, lo hace entrando a las 3 de la madrugada. O sea, es lo inverso que él hace. Es lo inverso que hace de las 3 de la tarde a las 3 de la madrugada, para ridiculizar el número 3, para avergonzar el número 3, porque es la hora donde él estuvo los 3 días con sus 3 noches. Al tercer día resucitó. Y por eso que ellos a las 3 de la madrugada, estos demonios, estas entidades, estos espectros, estos fantasmas, estos demonios, espíritus inmundos, estos ángeles caídos, empiezan a moverse con demasía, con todo su poder, para ridiculizar este número 3, que es importante. Por eso que principalmente en Halloween, a esa hora en donde los demonios se mueven, hermano, impresionante, con todo su apogeo, y ahí donde nosotros tenemos que estar atentos. Por eso que esa palabra nos dice Jesús, que murió también. Mire qué interesante. Jesús murió a los 33 años a la hora tercera. Jesús murió a los 33 años a las 3 de la tarde. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Jesús murió a los 33 años a las horas 3 de la tarde. ¿No le parece mucha coincidencia? Es porque Dios es perfecto y su misericordia es eterna y para siempre. Y dice que a esa hora clamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Jesús clamó a esa hora. Jesús clamó a la hora 3 de la tarde. Jeremías 33:3 dice: clama a mí. Qué interesante cómo Dios en su misericordia nos muestra su amor y podemos ver su gloria, ya que el libro de Mateo capítulo 27 verso 47, cuando el reloj marca las 3 de la tarde, mire, dicen que es la hora en que se pueden experimentar. Esto la ciencia lo afirma.
A las 3 de la tarde es donde se pueden experimentar estas entidades, donde se pueden mover en un mundo espiritual todo este tipo de entidades para perturbar la obra, para perturbar lo de Dios. Es por eso que en el mundo de lo paranormal, a las 3 de la tarde es donde, a las 3 de la madrugada, donde ellos dicen que se mueven más los fenómenos paranormales. La ciencia lo dice, y si la ciencia lo dice, ellos lo están hablando aún sin la revelación, sin el conocimiento. Por eso que es importante que nosotros entendamos que el enemigo es astuto, padre de mentiras, sagaz, y Dios también se quiere mover a través de que nosotros entendamos que Él nos quiere libertar. A las 3 de la tarde se conoce como comúnmente en el mundo de la ciencia como el tiempo muerto. En la hora del diablo se le conoce. Mire cómo en el mundo de la ciencia, en el mundo normal, ya ellos le llaman el tiempo muerto. O el tiempo de la hora del diablo, a las 3 de la madrugada. ¿Por qué? Porque ellos saben que hasta ahora se empiezan a mover cosas paranormales que ellos le llaman, pero nosotros entendemos que son entidades que vienen del mismo infierno, entidades que quieren a perturbar los sueños, y no solamente de un cristiano, no solamente de una persona que busca de Dios, sino para dañar, para matar y destruir. Por eso es que la mayoría de las muertes están en las madrugadas. La mayoría de las muertes, aún las personas que agonizan, se van siempre, la gran mayoría, a las 3 de la madrugada. No es coincidencia. ¿Por qué en las madrugadas? Porque son las entidades que se empiezan a mover con todo su apogeo, con todo un mover. Por eso que donde hay más muerte es en la madrugada. 3 de la madrugada. Hemos analizado entonces este tiempo de las 3 de la madrugada, donde ya hemos hablado que a las 3 de la madrugada se empieza a mover el Señor enviando sus ángeles a favor de la iglesia, pero también el enemigo se levanta con su jerarquía para ridiculizar, para avergonzar la Trinidad, para avergonzar el número 3, porque el número 3 simboliza la victoria de Cristo Jesús, muerte y resurrección, y Él vive y está presente en nosotros. Aleluya. ¡Qué bueno Dios! ¡Qué bueno Dios! Su misericordia es eterna y para siempre. Por eso que el hombre descansa en esos horarios, y hay que tener cuidado de que nosotros estemos. Por eso dijo el Señor: orad y velad. Orad y velad. O sea, nosotros no quiere decir que vamos a estar despiertos toda la madrugada, pero en nuestro sueño tenemos que dejar que el Señor esté ahí, que el Señor actúe. Por eso es importante, hermano, le doy un consejo: no se vaya a dormir sin antes declarar la palabra profética. Muchos, hermanos, cuando amanece son atropellados. Viene espíritu de muerte, viene espíritu de maldiciones, viene espíritu de engaño, suicidio, adulterio, fornicación. Cuando se levanta ya maquinan mal. Cuando se levanta ya quieren maquinar el pecado, se desesperan por pecar. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque en la madrugada se contaminaron. Porque en la madrugada el enemigo colocó un espíritu de contaminación, contaminó su espíritu, y si contamina el espíritu, contamina el alma y contamina el cuerpo. Es producto que el enemigo trabaja también a través de los sueños. Cuando el enemigo también entra a través de los sueños. Cuando una persona no se entregó al Señor, cuando una persona no entregó su sueño, el enemigo se aprovecha de esa circunstancia y entra en las personas, no solamente en cristianos, sino en toda persona que se descuida. Por eso dijo el Señor: hay que orar, hay que velar. Satanás no quiere herir, Satanás quiere matar. Cuarta vigilia de la noche. En la cuarta vigilia de la noche, que ya comenzamos de las en cuarto para las 4, ya de las 4 en adelante, que es de las 4 hasta las 6, que es hasta rayar el alba, ahí tenemos aquí también una bendición, que es donde se abren los portales de los cielos. Si usted quiere ver la gloria de Dios, levántese de madrugada, a las 3 de la madrugada, y en la cuarta vigilia de la noche, en la cuarta vigilia donde se abren los portales del cielo, y vamos a ver por la palabra de Dios cómo se abren los portales del cielo. Y después, terminado la cuarta vigilia, vamos a empezar a tomar de lleno, hermano, cuáles son las entidades, los espectros, los espíritus que se mueven, y cómo son los portales de Satanás que también entran. Entonces, se abren los portales del cielo
de una manera tremenda. Si usted lee la palabra del Señor también en el libro de Génesis, capítulo 19, verso 15, dice que, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, y le decían, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, que se hallan allí para que no perezcan. Y eso fue que Dios libertó antes de rayar el alba, que es un horario, Por eso que hay que buscar al Señor en la madrugada, y como dice Pastora Victoria, una gran realidad. Hay que buscar la cobertura de Dios para dormir. Y nosotros tenemos que arrimarnos, como somos árboles de buen fruto, tenemos que arrimarnos también a la bendición. Ahora dependerá de cómo sea tu árbol, tú vas a ser también. Porque hay árboles malos y árboles buenos que los dos dan sombra. Dependiendo de qué árbol te arrime, va a ser tu sombra. Y si te arrimas a un árbol de cobertura de Dios, entonces vas a estar bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno es Dios y su misericordia es eterna. Entonces, cuando empieza a moverse el Señor a través de este pasaje, estamos hablando el libro de Génesis capítulo 19, verso 15, del rayar el alba, entonces es un horario que se mueve. Y cuando estamos hablando de estos turnos, es un horario donde hay situaciones muy especiales. Lot fue a un lugar llamado Sodoma y Gomorra, el cual fue a vivir en aquel lugar. Y cuando estaba en aquel lugar, dice que producto de esos ambientes, de esas atmósferas tóxicos, de corrupción, de generación, de la sexualidad, del clima, que estaban todos fuera del orden, así la misericordia de Dios fue sobre Lot, pero solo por Abraham. Y porque su tío Abraham empieza a interceder por su sobrino Lot, y la misericordia fue sobre él. Y cuando fue liberado, que van los ángeles, todos conocemos la historia, él fue liberado en la 4ª vigilia de la noche. En la 4ª vigilia, donde se abrieron los portales en favor de Lot y su familia, y fue liberado. Jehová envía a sus ángeles a ayudar, y ahí puede sacarlo de esa degeneración, porque no podían salir solos. Y Dios envía su gracia y su misericordia a favor de ello. Tenemos el libro de Daniel, capítulo 6, verso 18, cuando dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, y no hubo un instrumento de música, y que estos instrumentos fueron traídos delante de él, y se fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana al rayar el alba, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y Daniel es librado en la 4ª vigilia de la noche. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, le dijo, Daniel, siervo de Dios Altísimo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Mira el rey preguntando, ¿te ha podido librar tu Dios de los leones? Entonces Daniel respondió al rey Darío, oh rey, vive para siempre. ¡Qué tremendo! Y Daniel fue librado en la 4ª vigilia de la noche. Ya tenemos el caso de Lot, que fue también librado en la 4ª vigilia de la noche. Tenemos a Daniel, que fue librado también de los leones en la 4ª vigilia de la noche. Qué tremendo lo que se hace en la 4ª vigilia de la noche. Por eso es que es importante que nosotros podamos entender que existen portales de Dios moviéndose a favor de la iglesia y a favor del pueblo. Porque solo los hijos de Dios pueden dormir en medio de fiera. Qué bueno Dios. Solo los hijos de Dios pueden dormir en medio de fieras. Y si las fieras te están atacando, duerme tranquilo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Su misericordia es eterna y es para siempre. Entonces, qué importante, donde hay gente, hermano, que necesita el descanso, de Dios para poder estar en estos sueños. Hemos hablado que ya estamos ahora hablando sobre la 4ª vigilia. Hablamos anteriormente, para los que se están conectando, hablamos sobre la 3ª,
la tercera vigilia, que es donde los ángeles se empiezan a mover con toda demasía, y también las entidades de Satanás, espectros, fantasmas, espíritus inmundos, ángeles caídos, demonios, y todas estas entidades se empiezan a mover con toda su demasía para poder ridiculizar el número 3, para ridiculizar la Trinidad. Y entramos ahora estamos hablando sobre la cuarta vigilia, que es donde se abren los portales de los cielos. Es por eso, hermano, que es importante en que nosotros nos levantemos a orar. Por eso es que cuando nosotros oramos, cuando clamamos, los portales están dispuestos a abrirse a nuestro favor, pero la iglesia es perezosa. La iglesia le gusta estar en reposo, la iglesia le gusta estar durmiendo, la iglesia no le gusta velar. Por eso que si hablamos de orar, si hablamos de ayuno, si hablamos de oración, si hablamos de intercesión, si hablamos de vigilia, son pocos los que van. ¿Por qué? Porque la iglesia está muy relajada. Y es por eso que son atacados por estas entidades, porque no tienen las armas para poder cubrirse, no tienen las armas para poder estar cubiertos. Solo la gracia y la misericordia de Dios se mueve a su favor. Pero el enemigo sigue actuando porque no se duerme. Entonces es necesario que nosotros podamos pedirle a Dios que Él nos dé al Señor la bendición. En el libro de Mateo capítulo 14, verso 25, dice, Mateo capítulo 14, verso 25, y en la cuarta vigilia de la noche, mire qué tremendo, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando ellos estaban en la barca, y dice que de repente Jesús empieza a caminar sobre las aguas. Y cuando los discípulos ven que alguien empieza a caminar, ellos decían, es un fantasma, y se acerca y era Jesús. Eso sucedió en la cuarta vigilia de la noche. En la cuarta vigilia de la noche es donde se abren los portales del cielo. Por eso es que es importante, hermano, clamar en madrugada, porque aquel que clama está golpeando el cielo, y el que golpea se le abrirá los portales. Ahí se abren los portales del cielo a favor de la iglesia. Y aquí tenemos este caso en lo que leíamos en Mateo capítulo 14, verso 25, donde Jesús caminó sobre las aguas en la cuarta vigilia de la noche. Tiene que entender en su mente, con una mente del Señor, que nosotros tenemos que darnos cuenta de que es importante tener una mentalidad de Dios, en que el enemigo siempre quiere dañar, quiere pervertir el reino, pero nosotros tenemos que ser más que vencedores. Tenemos que entonces nosotros pedirle al Señor que Dios se pueda mover, y en la misericordia de Dios, ahí nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Libro de Génesis, capítulo 32, verso 26, dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Todos conocemos la historia de Jacob. Jacob cuando lucha con el ángel. Y eso fue a la cuarta vigilia de la noche. En la cuarta vigilia es donde Jacob lucha con el ángel. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo cuando Dios se empieza a mover de esta manera y se abren los portales. Las bendiciones es cuando clamamos. Las bendiciones es cuando intercedemos. Las bendiciones son cuando nosotros empezamos a clamar, empezamos a interceder. Y Jacob recibió su bendición en la cuarta vigilia de la noche. En la cuarta vigilia, ahí donde está el sueño del reposo. Es la hora del reposo. Ahí Jacob recibió su bendición. Qué interesante entonces es darnos cuenta que es la hora donde los portales se abren. Si tú quieres ver que los portales de Dios se abran a tu favor, si tú quieres ver tu familia en Cristo, si tú quieres ver una buena economía en el Señor, si tú quieres ver la sanidad, si tú quieres ver que estas entidades del mundo espiritual, espectros, fantasmas, espíritus inmundos, ángeles caídos, demonios, puedan salir de tu vida, de tu economía, puedan salir de tu vida, esta enfermedad puedan ser sujetas, todo eso se va a hacer cuando la iglesia empieza a orar. Jeremías 33:3, vuelvo al punto, clama a mí y yo te responderé, clama a mí y yo te responderé. Cuando oremos, cuando clamemos, cuando la iglesia se levante a orar, cuando la iglesia se levante a interceder, entonces el cielo se va a abrir a favor y ya no va a haber cielo más que se pueda estremecer por bajo la gloria de Dios. Ya no va a haber ese cielo de hierro, ya no va a haber ese cielo de bronce, sino que el clamar, cuando uno se levante, Él está esperando que alguien gime, Él está esperando que alguien clame, clama y gime y Dios se va a mover a tu favor. En el libro de Job, capítulo 8, verso 7,
también tenemos un caso donde aunque tu principio dice, aunque tu principio haya sido pequeño, el postrer estado será muy grande. Esa es su misericordia. Y eso es lo que Dios también te dice a ti. Aunque tu principio haya sido pequeño, aunque tu comienzo haya sido pequeño, aunque tus comienzos fueron de tropiezo, de caída, pero si sigues adelante, si sigues avanzando, el postrer estado será muy grande. Grande en tu casa, grande en tu familia, grande en tu economía, grande en que tú digas la palabra y Dios se va a mover de una manera real y de una manera genuina. Buenos Dios, hermano, buenos Dios. Y cuando su misericordia se vuelve a nuestro favor, entonces entendemos en que el Espíritu de Dios se puede mover de una manera real y genuina. Hoy estamos hablando tercera y cuarta vigilia de la noche. Y quiero que ahora, hermano, coloquemos la mayor atención. Que coloquemos la mayor atención porque vamos a empezar a hablar sobre los portales del mundo invisible. Vamos a empezar a hablar ahora sobre los portales del mundo real, que es lo invisible. Lo que no se ve es lo real. Y vamos a ver cómo estas entidades pueden entrar en las madrugadas. Ya hablamos sobre la tercera vigilia. Ya hablamos sobre la cuarta vigilia, donde los portales se abren. Pero ahora quiero hablarte cuáles son las entidades del mundo espiritual que se empiezan a mover. En el libro de Job, como nos dice también la historia, en que cuando él estaba en su cuarto, dice que pasó una entidad, un fantasma, y dice que sus pelos se erizaron, y porque se había levantado el Leviatán. Todos conocemos la historia, que cuando Job reniega, maldice el día que nació, maldice su vida, maldice todo lo de él. Dice que en ese mismo momento se levanta el Leviatán y él dice, y un fantasma se aparece en su cuarto y sus pelos se empiezan a erizar. Las entidades trabajan de esa manera para engañar, para seducir y para distraer. Y ahora quiero que coloquen la mayor atención porque vamos a tocar tema importante. Dios cubra a la iglesia, Dios me cubra de todo espíritu de venganza y todo espíritu de contragolpe, porque voy a hablarles cómo entran esas entidades, cómo entran estos portales, cómo se mueven, cómo actúan y cómo hay que derribarlos en el nombre de Jesús. Escuche, hermano, escuche, amigo. Satanás no se duerme. Satanás no solamente quiere herirte, él no quiere herirte, él quiere matarte, porque él vino a matar, robar y destruir. Él quiere tomar tu alma y llevársela al mismo infierno. Por eso que la iglesia tiene que estar atenta, la iglesia tiene que estar orando, la iglesia tiene que estar velando, la iglesia tiene que estar en oración. Hay quienes que salen solamente con ayuno y oración, pero la iglesia está cómoda. La iglesia la gente va a la iglesia, se sienta, escucha un mensaje, canta unas par de alabanzas, se va a su casa y siguen igual o siguen peores y son atormentados. Hay gente que va a la iglesia pero siguen pecando. Hay gente que predica pero sigue pecando. Hay gente que alaba a Dios y que está en el coro pero siguen pecando. Y es tiempo de declarar, es tiempo de cubrir a la iglesia en la sangre de Cristo. Es tiempo de denunciar, y hoy vamos a denunciar estas entidades. Hoy vamos a denunciar estas entidades que se levantan contra la iglesia. Es tiempo de avergonzar a estos espíritus y todos estos espíritus que se levantan a través de terceras generaciones, generacional, ancestral y familiar, como no se cortan ahora, también van en el mundo presente, generacional, ancestral y familiar. Pero Dios dice, Dios quiere hacerte libre, Dios quiere desatar su gloria. Dios te dice, ora y velar, porque el tiempo es corto. Ya Cristo viene, ya la trompeta va a sonar, ya Él viene a buscar a su iglesia, ya Cristo viene a buscar a esa iglesia, y la iglesia va a orar a los aires, nos encontraremos con el Señor, iremos a la boda del Cordero. Iremos a las bodas del Cordero. Por eso es que es importante, y lo que hoy vamos a hacer ahora, vamos a denunciar estos espíritus, vamos a denunciar estas entidades que se levantan con la iglesia de Jesucristo. Por eso que Pablo decía que tenemos que llevar sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevándolo sujeto, llevándolo cautivo. Y cuando dice llevándolo cautivo, está diciendo llevándolo encarcelado en el mundo espiritual. Aleluya. Bueno, Dios y su misericordia es eterna, y el Señor nos cubre ahora en el nombre de Cristo Jesús. Hay portales que se abren en el mundo espiritual. Uno es la Ouija. Escuche bien. La Ouija abre portales. Son entidades de muerte, son derechos legales. Cuando alguien juega la
Ouija está abriendo portales, por eso cuidado, padres, cuidado y velen por sus hijos. Ustedes tienen que saber con quiénes se juntan sus hijos. Ustedes tienen que saber qué hacen sus hijos. Todos esos son portales en el mundo espiritual, son portales que se abren. La Ouija es un portal que abre, un portal de entidades de demonios que vienen a matar. Mucha gente que ha jugado a la Ouija ha quedado pervertida su mente, ha quedado loca, producto de la que son trastornados su mente, porque abrieron una puerta y el demonio entró, y el demonio entra para matar, para destruir. Hace tiempo atrás, escuché el testimonio, estuve predicando hace un tiempo atrás en México, estuve en varios estados, estuve en Emiliano Zapata, saludos a los hermanos de México, y mientras estaba en esa predicación, esa enseñanza, estaba dando el tema sobre lo que es lo profético, sobre las entidades, y después me regreso acá a Chile, a mi país. Me escribe con los meses, me escribe un joven y me dice, Pastor Alejandro, lo saludo, yo soy un hermano que cuando usted estuvo ministrando en el Congreso y yo estuve ahí y acepté a Cristo como mi Salvador. Y él me contaba ahí en Facebook, me decía que él antiguamente estaba en el ocultismo, en el satanismo, y de ahí lo libró el Señor. Buenos Dios. Y de ahí lo libró. Y él me contaba lo siguiente. Y él me decía, ¿sabe usted, pastor, de qué se hace la tabla de la Ouija? Porque él entró de lleno en este mundo de espíritus, donde él hizo pacto de sangre, donde él estuvo en lo satánico. Y él me decía, ¿sabe usted de qué se hace la tabla de la Ouija? Yo le dije, la verdad no tengo idea. Y él me dijo lo siguiente, escuche iglesia, cuidado con esas aberturas de portales del mismo infierno. Él me decía, la tabla de Ouija son de pieles de bebé. ¿Por qué de pieles de bebé? Porque la piel de bebé en el mundo espiritual, así como son sin pecado, así como son inocentes, en el mundo espiritual son mucho mejores. Llevar estos bebés a un mundo del inframundo, un mundo de entidades como sacrificio. Y él decía, la piel de la tabla de Ouija, son de bebé y la han camuflado sutilmente con las diferentes tintas y las diferentes cubrirla, pero son de piel de bebé. ¡Qué tremendo! Por eso hay que tener cuidado. No abra portales, jóvenes o hermanos que están escuchando. Cuidado con lo que es la tabla Ouija, porque es un portal tremendamente peligroso. También tenemos el consultar a los muertos, que también tenemos que la iglesia estar atenta a eso. Esa es la necromancia o la micromancia, que es comunicación con los muertos. Usted no puede comunicarse con un muerto, ya que hay una gran cima. Cuando dice la palabra del Señor que hay una gran cima con C, porque hay cima con S y cima con C. Y cuando dice la palabra que hay una gran cima que es con C, C es hacia abajo y S es hacia arriba. Entonces tenemos que nosotros entender que en el mundo espiritual no tiene que haber una comunicación con los muertos. Si algún familiar muere y se le aparece en las noches, si muere el papá, el amigo, un hermano, quien sea, y muere, y si se le aparece en la madrugada, no es su padre, no es su madre, sino es una entidad, es un demonio que se personifica, toma posesión de cuerpo, y para engañar, para seducir, y la gente empieza a hacer comunicaciones, también con los que se juntan a la mesa y empiezan a invocar a demonios, a espíritus de gente que ha muerto, a la necromancia o micromancia. Eso no puede ser, no existe la comunicación con los muertos, sino son entidades de demonios que se empiezan a manifestar. Tenemos los pactos en los cementerios. La gente que está en lo satánico va y consulta a entidades y hace pacto en los cementerios, porque saben que de ahí de los muertos también se mueven estos tipos de entidades. Si usted se recuerda, el endemoniado de Gadara, que es de Quersa de los Quezarenos, de la región de Decapoli, que son 10 regiones, estaba el endemoniado de Gadareno, y el endemoniado de Gadareno que era el guardián, y dice
que el endemoniado de Gadareno, él vivía en los cementerios. Mira el término, no dice vivía en el cementerio, dice vivía en los cementerios. ¿Qué quiere decir? Que su casa era diferente a cementerio. Ese era su lugar. ¿Por qué? Porque a él le gustaban las cosas muertas. Él habitaba en las cosas muertas. Y cuando se hacen conjuros, pactos con las cosas muertas, los portales del inframundo se abren y demonios y entidades y espectros y fantasmas se empiezan a mover y se empiezan a aparecer. Hay sombras. Si hay sombras que empiezan a moverse, o fantasmas, o espectros, porque espectro es una figura real, imaginaria, que alguien cree ver algo, pero también se personifica. Es como la persona, cuando una persona muere y fallece, se empieza a aparecer un espectro en el mundo espiritual. Y hay que tener cuidado con eso. También tenemos las cosas paranormales. Cuidado con ver cosas paranormales. Escuche, atentos, no vean cosas paranormales a menos que estén capacitados en el Señor, porque cuando usted está viendo cosas paranormales, el mensaje está llegando a su inconsciente. Recuerde que tenemos mente consciente, subconsciente e inconsciente. La mente de Anoia, la mente consciente, la mente nous, la mente subconsciente y la mente inconsciente, la mente Seder, que son las cámaras ocultas. Entonces el enemigo empieza a colocar y a perturbar y a contaminar la mente Seder. Y hay que tener cuidado cuando se abren este tipo de puertas. En los casos paranormales, porque las cosas paranormales son puertas fuera de lo normal, eso es lo que quiere decir, fuera de las cosas explicables, y van fuera de la lógica humana, y empiezan a moverse estos casos de paranormal. También hay que tener cuidado sobre esto, que también pasa en las madrugadas. También las casas embrujadas también existen, donde hay entidades de brujos, hechiceros, que han hecho sus pactos, que han hecho sus conjuros y lo hacen en estas casas, y estas casas también quedan habitadas con espíritus, con entidades, y luego son lugares tóxicos, lugares hostiles. Cuando hablamos de casos también de programas paranormales, hay que tener cuidado de lo que estamos hablando anteriormente. Por eso es que ahí se mueven con gran demasía estas entidades. En las morgues hay muerte. En los hospitales, en los cementerios hay muerte. Y si hay muertes, habitantes en el mundo de los muertos empiezan a aparecerse en escena. Cuando muere alguien, recuerde, y se le aparece, no es la persona. La necromancia, micromancia, que también es la comunicación con los muertos. Cuando una persona fallece y se le aparece en vida, en el sueño o en una visión, o usted lo ve, no es su familiar, es un demonio. Y hay que tener cuidado con eso, porque el enemigo también viene a engañar. Los panteones en los edificios abandonados también se pueden mover. Y escuche bien, estas entidades de espectros, estas entidades de fantasmas, de demonios, espíritus inmundos o jerarquías que se mueven en este mundo espiritual, también pueden aparecerse en videos y también en fotos. Aquí se abren portales, son los torbellinos de vientos alargados. Cuando se ven en video o en foto, aparecen como vientos alargados en forma de remolino. Estos son los portales o agujeros, ventanas de los campos de energía que rodean los reinos espirituales, y a través de estos reinos espirituales aparecen las sombras. Y más de alguna vez usted ha visto una foto en que ha salido alguna entidad, y son casos reales. O también a través de un video que alguien está grabando, de repente se ve la cara de alguien, de repente se ve una persona o algo fuera de lugar. También ellos, hermanos, pueden, lo que no puede ver el ojo humano a través de un lente, pueden también aparecerse en escena. O cuando se toma una foto, y que aparecen dos personas tomándose una foto, y de repente aparece una tercera, y esa nunca estuvo ahí. Todo eso se mueve en el mundo espiritual, a través de los videos, a través de las fotos, y ahí nosotros tenemos que tener cuidado de estas cosas paranormales. Hoy estamos hablando del tema, la tercera y cuarta vigilia de la noche, donde a las 3 de la madrugada las entidades del mundo espiritual empiezan a moverse con demasía, con todo su apogeo para dañar, para perturbar los sueños, y luego que los sueños se hagan realidad cuando la persona despierta. Por eso que hay que declarar la palabra profética en los sueños, que son a la hora de la cuarta vigilia también, que es el sueño del reposo. Y nosotros tenemos que estar atentos a esto. Hemos hablado sobre la Ouija, la comunicación de los muertos.
Hemos hablado sobre estos portales que se abren, los cementerios, los panteones, los edificios abandonados, las casas embrujadas. Ahí se mueven. Y como estamos ahora hablando también sobre video, también pueden aparecer estas entidades como torbellino, como sombra, o en fotos también pueden aparecer rostros. Y hay que tener cuidado porque son el enemigo que puede también moverse. Escuche bien, que es importante entonces nosotros estar atentos con esto. También existen cuando se colocan los micrófonos. Los micrófonos también se pueden escuchar este tipo de entidades. Eso se llaman las voces psicofonía. Estas voces psicofonía son sonidos de origen electrónico en audio. Y esta psicofonía viene de psiqui, que quiere decir físico, psíquico. Psicofonía viene de psico, que quiere decir psíquico o mental. Y fono viene viene de lo que es ya el sonido. Son fenómenos a través de voces. Pueden escucharse voces femeninas, de niños, de adultos. Son timbres, tonos y modulación. Y estas entidades pueden también responder. Eso pasa en el mundo espiritual, que se colocan en las grabaciones y empiezan a escucharse voces, psicofonías, que se llaman voces psicofonía. Y estas voces empiezan a escucharse. Y empiezan a escucharse voces raras. Empiezan a escucharse en el mundo porque abren portales a este mundo espiritual. También hay que tener cuidado con las cartas, con el tarot, la lectura de mano, el horóscopo. Todo eso, amigos, abre portales a un mundo espiritual. Por eso no es casualidad que siempre en el mundo espiritual los perros ladran, porque ellos ven lo invisible, lo que el ojo humano no puede ver, ellos pueden verlo y pueden sentirlo, porque ellos tienen su sentido más agudizado que el del humano. El sentirse también, hay personas que se sienten como observadas. Y si se siente usted como observada, ojo con eso, porque podría ser también algo paranormal o alguna influencia de algún área donde usted pasó en algún lugar contaminado y usted sintió como algo raro. Cuando usted sienta algo raro en el mundo espiritual, usted tiene que cúbrase inmediatamente en la sangre de Cristo. También cuando están esos nichos, cuando muere alguien, le hacen un nicho, le hacen un lugar, también hay que tener cuidado de eso, porque ahí están también entidades de muerte que pasaron. Cuando usted pase por esos lugares, hay gente, hermano, que murió a alguien y le empiezan a llevar flores, le empiezan a llevar regalos, principalmente cuando es un niño que murió en una calle, atropellado en algún lugar, la gente le da regalo y un montón, una ruma de regalo. Y ahí están perpetuando, no al niño, sino están perpetuando a la entidad. Cada vez, escuche consejo, cada vez que usted pase donde murió alguien y usted vio que hay un nicho, no sé cómo le llaman en su país, que son esas típicas casitas donde dice que murió fulano de tal, usted cúbrase en la sangre de Cristo, porque no solamente usted pasa por ahí y ve ese nicho de que alguien murió, sino ahí estuvo un espíritu territorial de muerte, que ese espíritu territorial de muerte tomó posición, tomó cobertura, tomó posición, tomó territorio y causó la muerte en algún accidente. Por eso que hay que cubrirse en la sangre de Cristo. El sentirse observado, lo que estamos hablando, hay que también tener cuidado, porque nosotros como somos espirituales, percibimos las cosas de Dios y estamos buscando de Dios, y cuando sentimos algún ambiente como hostil, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Tenemos los fenómenos también psicocinéticos leves. Los fenómenos psicocinéticos leves, que es escuchar cuando una puerta se abre y se cierra, pero no lo ves, solo lo escuchas. Es cuando también su televisor o su radio se prende sola y se apaga. Esos son los fenómenos psicocinéticos leves. Porque están los fenómenos psicocinéticos leves y los fenómenos psicocinéticos ya como también están los fenómenos psicocinéticos graves, que son cuando se rompen los platos, cuando caen las cosas, cuando caen los cuadros, cuando los muebles se deslizan, cuando las cosas se mueven. Esos son los fenómenos psicocinéticos graves. Y si hay algún hogar en que están sucediendo estas cosas paranormales,
Hay que hacer una liberación al hogar, hay que santificar el hogar, hay que llamar a ministros para que unjan la casa, porque alguna entidad, algún espíritu ha tomado un espíritu territorial y se ha apoderado de algún área de la casa. Por eso que en ciertos lugares a mí me ha tocado ir a orar por gente donde se mueven las cosas, donde caen los platos, donde se mueve, y ellos me han dicho, en tal lugar, ahí comenzó todo. Porque ellos toman un cierto lugar y se apoderan y toman territorio de ese lugar, y hay que comenzar del lugar donde empieza la influencia demoníaca a expulsarlo a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos fenómenos se mueven y son reales. Tenemos también en el mundo espiritual los duendes, los brujos, los hechiceros, la magia. Todo esto son espíritus o entidades que se levantan para distraer, para influenciar, para contaminar, y vuelvo al punto, no solamente a un cristiano, no solamente a un hijo de Dios, a todo el mundo, porque Él vino a matar, a robar y destruir a todos, no solamente a los que buscamos de Dios. Por eso que los quiere engañar, seducirlo y llevarlo a contaminaciones. Y escuche bien, también tenemos los juegos paranormales, y aquí quiero que tenga usted cuidado también. Ya son la última área que ya vamos a hablar, porque en los juegos paranormales están los 3 juegos que se mueven. Usted a lo mejor lo ha conocido, se llaman los 3 juegos. Los juegos también de la puerta. También está cuando uno juega a la escondida. ¿Se recuerda que usted antiguamente jugaba a la escondida? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Esto viene del juego de la escondida. Viene de la China, cuando el que se perdía quedaba contando con la cara a la pared, y cuando perdía tenía que decir Ori, que es que desde ese juego, que es por primera vez que se empieza a jugar en la China, que es un juego paranormal también, y también de ahí ese juego del esconderse, de vamos a jugar la escondida, que muchas veces nosotros como niños también lo jugamos, pero ese juego es un juego de la China que también es algo de una apertura, de algo escondido, de algo que empieza a manifestarse, y de ahí también viene el término de ese juego de la escondida, viene el juego de esa presión de que es el amor es ciego, porque viene de un juego paranormal. ¡Qué tremendo! Tenemos nosotros que tener cuidado sobre esto. Y escuche bien también, hermanos, se abren portales a través de los espejos. A través de los espejos. Usted dirá, pero pastor, yo me miro toda la madrugada en el espejo, tengo que mirarme. Sí, tenemos que mirarnos, tenemos que vernos cómo estamos. Pero estoy hablando ya de un mundo más espiritual. Estos espíritus que atacan y se producen a través de los espejos. Atento con esto. Me va quedando poco tiempo, hermano, así que ojalá usted deme 5 minutos para terminar el tema. Ya estoy terminando, pero ya me quedan 4 minutos. Deme 5 o 6 minutitos para hablar sobre estos temas, porque me van quedando los más importantes. Entonces, sobre los espejos también son portales a otras dimensiones. Ejemplo, en los carnavales se colocan carpas con diferentes tipos de espejos, y al mirarse las personas se ven de diferentes maneras, y esos espejos están relacionados con la magia. Estos espejos están relacionados con los encantamientos. Por eso que los espejos son vistos como portales a otras dimensiones y te llevan a lo desconocido. Cuidado con eso. Hay cientos de casos de espejos encantados, y cuando usted vea esos monos animados de espejos encantados, cuando la persona se ve y le dice, espejito, espejito, dime quién es el más bonito. Ahí, hermanos, están diciendo una gran verdad, y uno lo ve y uno lo dice, y a lo mejor usted lo ha visto en alguna de las cenicientas, en las hadas, y usted no se da cuenta. El espejo es un portal. Por eso es que cuando la persona le está diciendo espejito, espejito, así que no lo haga, no le diga a su espejo, espejito, espejito, dígame quién es el más bonito, dígame quién es la más hermosa. Capaz que el espejo le hable y puede mentir. Bueno, ese es otro tema. Pero tengamos cuidado, hermano. Hablo ahora en serio. Tengamos cuidado, porque eso es una manipulación del espejo. Atrae un portal. El espejo atrae un portal a las cosas desconocidas. Y los monos animados, ellos lo hablan porque es una gran verdad.
Hace tiempo atrás vi una película también, un spot donde hablaba, se llamaba la película El Espejo. Y el espejo estaba en un lugar de una casa antigua y cuando llegaba el hombre empezaba a ver cosas paranormales en ese lugar y como que veía silueta a través del espejo. Al final de la película, el hombre queda atrapado en el espejo por toda la eternidad. Los espejos, por eso que hermano, escuche bien, los espejos también son áreas en que son influenciados espíritus y son espejos donde tienen la capacidad de capturar el alma. Los espejos se pueden ver también espectros. Se pueden ver espectros en los espejos. Una hermana que hacía liberación hace años atrás, ella tenía 50 líderes que le ayudaban a orar, juntamente con ella en liberación. La llaman por teléfono y le dice: tu amiga está agonizando en el hospital, anda a verla. Ella fue al hospital, pero su amiga tenía ya un cáncer al estómago. Y cuando se acercó a escucharle, solo se escuchó el susurrar, su respirar. Y la amiga de aquella ministra muere y se va a un lugar desconocido. Pero miren lo interesante. Dice que la hermana se va a su casa y mientras estaba ahí en su casa se ducha y de repente dice que va a mirar hacia afuera. La luz se prende cuando pasa un movimiento y esa luz no se apagaba. Y dice que ella se fue a nuevamente arreglarse al espejo para poder orar al Señor, preguntar qué estaba pasando. Y dice que mientras ella se estaba viendo al espejo, se le aparece la amiga que había muerto hace horas atrás y se le aparece en el espejo y le empieza a decir: bueno, ya estamos de vuelta. Parece que las entidades no quieren que terminemos este tema. Parece que se están levantando, pero hoy nos cubrimos la sangre de Cristo Jesús. Y ella decía que cuando estaba ahí en el espejo, dice que se le aparece su amiga y su amiga le habla a través del espejo porque se aparece y le dice: así como yo me llevé a tu amiga, te vengo a buscar. Y era la amiga que apareció en el espejo, pero no era la amiga, sino era una entidad de demonio y se le apareció en un espejo. Qué interesante que a través de esto se pueden mover entidades. Y termino con el siguiente caso. Con el caso de Chopin. Chopin en 1849, el gran pianista Federico Chopin, a la edad de 40 años, que fue atormentado por la música cuando él creaba, ya que él empezó a crear la música con tritono. Que después algún día vamos a tomar ese tema, hermano. Estoy preparando ese tema del tritono, que es un tema impresionante en la música, que atrae a entidades del mismo infierno. Entonces este músico Chopin dice que se fue a una isla ya en Mallorca, en un monasterio asolado, y empieza a crear la música. Su esposa dice que Aurora Dupin, escritora también, dice que Chopin se fue a este monasterio y a la luz de las velas y poca luz, él empezaba a crear música. En una de las noches, dice que a las 10 de la madrugada, desde la noche, a las 10 de la noche, la esposa de Chopin va a verlo, y cuando va a verlo ahí al monasterio donde él empezaba a crear música, dice que lo encuentra paralizado, con sus pelos levantados y mirando de frente al piano espantado. Y le pregunta: ¿qué pasa contigo? Lo empieza a mover, dice que no lo conocía, y era porque empezó a ser afectado con espectros que empezaron a manifestarse. Una noche dice que él estaba creando música, cuenta la esposa y cuenta la amiga que le contó él, también en los casos a la hija de una amiga, de un amigo de él, que él podía, cuando creaba la música, le contaba lo que le pasaba, como su esposa que era escritora, sabía. Todos estos son casos reales. Y dice que mientras Chopin estaba creando música, de repente tocan a la puerta, y cuando él abre la puerta, dice que ven un espectro y entra y Chopin queda paralizado. Él abrió portales, Chopin abrió portales a través de la música del tritono. Es un tema que ya lo tengo, hermano, preparado, y pronto voy a hablar de esto. Para los músicos, cuidado con los sonidos tritonos, cuidado con los sonidos tritonos, porque son la entrada. El sonido tritono es una compuerta de Satanás que se mueve a través de la música, son los sonidos del diablo. Y hay que tener cuidado, la música del diablo. Hay que tener cuidado sobre estos temas. Entonces, Chopin empieza a tocar esta música, Chopin empieza a hacer estas notas y empiezan a aparecerse en escena espectros. En un concierto él estaba tocando
Y dice que del piano empiezan a aparecer fantasmas y espectros. Y cuando él empieza a ver todas estas entidades que empiezan a salir del piano, dice que él sale corriendo y espantado por lo que estaba aconteciendo. Al final los médicos no pudieron detectar bien lo que él tenía y muere también producto de una locura. Y eso que era un joven que tocaba música romántica. Y a los 39 años de edad, Chopin muere producto de una influencia demoníaca de entidades que empezaron a manifestarse de él. Pero porque él abrió puertas. Las puertas, cuando se abren al mundo del inframundo, ellos no respetan edad, no respetan quién eres, no respetan a nadie. Y Frédéric Chopin fue influenciado por entidades en el mundo espiritual. Y él escribió lo siguiente. Chopin dice: toda dificultad eludida se convertirá más tarde en un fantasma que perturbará nuestro reposo. Mire, hermano, mire lo que escribe Frédéric Chopin. Está diciendo lo que él estaba siendo influenciado. Chopin en esta escritura, y usted lo ve, lo puede buscar en internet, Frédéric Chopin escribe esto porque fue atormentado por fantasmas que dice que perturbaron su reposo. Se lo voy a leer de nuevo. Dice: toda dificultad eludida se convertirá más tarde en un fantasma. Lo que él eludió, lo que él no le tomó importancia, se transformó más tarde, dice, en un fantasma que perturbará nuestro reposo. Por eso que sus días de reposo fueron caóticos. Entidades, espectros, fantasmas empezaron sobre su vida y al final él termina volviéndose loco. Hoy hemos hablado este tema importante. Hoy hemos hablado sobre este tema de entidades. Hoy hemos hablado este tema sobre este mundo espiritual. Hoy hemos hablado sobre este tema de estas entidades que se levantan, en que quieren dañar, en que quieren perturbar. Y a través de la palabra del Señor hemos hablado sobre la tercera y cuarta vigilia de la noche. Y yo quiero, hermanos, amigos, hermanos, que no desconozcamos estos temas. Es tiempo ya que la iglesia se empiece a levantar con temor y temblor. Necesitamos no solamente artistas. La iglesia no necesita artistas. La iglesia no necesita gente que vaya, se siente y se vaya a su casa. La gente necesita hombres guerreros, hombres que se coloquen a la brecha, intercesores, hombres guerreros, hombres que clamen, hombres que gimen por su vida, que giman por su alma, porque en el mundo espiritual estas entidades van a entrar, van a querer dañar, van a querer perturbar la juventud, van a querer dañar su vida. Por eso que declaramos en el mundo espiritual que todo se sujete en el nombre de Jesús. Y es tiempo que la iglesia se pueda levantar. Es por eso que hay ministros que predican y están en pecado. Hay músicos, hay gente que canta muy bonito, pero están en pecado. Hay gente que profetiza, pero están en pecado. Es porque su vida no está en una intimidad consagrada. Porque en su vida no hay una oración. No hay oraciones de madrugada. No solamente el que ore cuando va a comer. Hablo de una intimidad. Hablo de un clamor. Hablo de interceder. Hablo de doblar rodillas. Hablo de interceder clamando y de orando. Porque el tiempo es corto. Porque el tiempo es breve. Porque Cristo viene. Es por eso que es necesario que la iglesia se pueda levantar. Es necesario que la iglesia se pueda levantar con temor y temblor. Es tiempo que la iglesia se levante, porque los días ya están siendo acortados y la iglesia duerme y la iglesia está desconociendo cómo el diablo está actuando. En la hora del reposo, en la hora del clamor, es tiempo en que nosotros oremos y clamemos, porque el tiempo es corto. Dios viene pronto a buscar a su iglesia a través de Jesucristo, que Jesucristo viene a buscarlo a la novia, pero la iglesia tiene que estar despierta. Dios bendiga a su vida. Gracias, hermano. Gracias porque en esta tarde hemos estado compartiendo otro tema más sobre tercera y cuarta vigilia. Que Dios les bendiga, que Dios los fortalezca. Declaro la mano poderosa de Dios a tu favor, a buscar de Dios,
a orar, a clamar, intercede de madrugada. Jeremías 33:3, clama de madrugada, gime de madrugada y verás el reino de Dios a tu favor y verás los portales de los cielos moviéndose a tu vida. Si quieres ver gloria, si quieres ver que Dios se mueva en tu ministerio, si quieres ver que los milagros se hagan, si quieres ver que los prodigios se muevan, si quieres ver la gloria de Dios, si quieres que la gente venga a orar, clamar y orar para que Dios se mueva con una manera poderosa, a clamar y a doblar rodilla. Dios le bendiga. Gracias, amigo. Gracias, hermano, por haber escuchado este tema, tercera y cuarta vigilia, donde son los espectros nocturnos, los fantasmas, los demonios que se mueven, pero aún la misericordia de Dios se mueve aún mayor poderosamente en la hora de los reposos, donde se abren los portales del cielo a su favor. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el tema más a través del sonido del cielo. Las bendiciones sobre tu casa. Y recuerde, cuando vayas a acostarte, declara la palabra profética: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios le bendiga. Buenas noches.